Un pensamiento y medida diplomática de los gobiernos de todos los países es tener embajadores en las naciones que más puedan, porque esto es sinónimo de estatus, de influencia y en términos generales es sinónimo de buenas relaciones exteriores. En el devocional de hoy, el apóstol Pablo nos enseña que nosotros somos también embajadores del reino de Dios y tenemos una misión específica: rogarle a los pecadores que se reconcilien con Dios. Soy el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo y quisiera que me acompañes en esta mañana a la segunda carta que Pablo escribió a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Dice la Escritura: Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Un embajador era una persona en la época de Pablo de edad y de experiencia que servía como representante de un rey en otros países. Pablo se describió a sí mismo y a todos los creyentes como embajadores, o sea, como mensajeros que representan al Rey del cielo con el Evangelio. Esto es muy importante que lo tengamos presente, hermanos, porque todo creyente que ha sido reconciliado con Dios pasa a ser un representante del reino de Dios. Pero notemos que no solo es traer el mensaje y no más. El apóstol dice que es como si Dios mismo les estuviera rogando, es decir, suplicando encarecidamente. Este término es el mismo que se usa por allá en Lucas capítulo 8, versículo 41, donde dice: donde Jairo, el hombre que tenía a su niña de 12 años que se estaba muriendo, y fue donde Jesús y le rogaba para que entrara en su casa y salvara a su hija. Este es el mismo término. De esa misma forma, Pablo considera que él y todos los creyentes están llamados a rogarle, a suplicarle a los inconversos y aún a los mismos creyentes que se han distanciado del Señor para que se reconcilien con su Salvador nuevamente, a que se acerquen a Dios con una verdadera actitud de arrepentimiento y fe. Y amados hermanos y amigos que en esta mañana me están escuchando, yo como embajador de Jesucristo, también le ruego a aquellos que aún no han entregado su vida al Señor y a aquellos hermanos que por alguna razón están distantes de Dios, pensando si regresan o no a la iglesia, les ruego, les suplico en el amor del Señor que por favor se reconcilien con su Creador. Dios es el que nos hizo. Él conoce no solo nuestro presente, sino también nuestro porvenir. Él sabe muy bien lo que nos espera si seguimos por el camino del pecado y la autodestrucción. Por eso, el grito desesperado de Pablo a los corintios y a nosotros el día de hoy es: reconcíliense con Dios. ¿Para qué seguirnos haciendo daño nosotros mismos y seguírselo haciendo a las demás personas con la maldad que practicamos? ¿Para qué seguir en rebeldía contra Dios sabiendo que terminaremos perdiendo nosotros? ¿Para qué seguir distantes de Dios sabiendo que los que se pierden la bendición del amor, de la gracia, de la paz y de ser libres de la esclavitud del pecado somos nosotros mismos? Y tú, hermano, que gracias a la misericordia del Señor has sido reconciliado con Él, ¿qué también estás cumpliendo tu responsabilidad como embajador de Jesucristo? Si les estás llevando ese mensaje de salvación a otras personas, como rogándoles de parte de Dios. Pero veamos hasta dónde llega el deseo de Dios por reconciliarnos con Él. Dice el versículo 21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En su anhelo por reconciliarnos con Él, Dios entregó a su Hijo amado Jesucristo. No puede haber una mejor forma de conocer el profundo deseo de Dios por reconciliarnos con Él que lo que hizo con Jesucristo en la cruz del Calvario. La única manera de que el pecador sea justificado ante Dios es que un justo pague por cada uno de los pecados del pecador, y eso fue lo que hizo Dios por medio de su amado Hijo. Mientras que Jesús no conoció pecado, nosotros éramos el pecado hecho carne. Mientras que Jesús es sublime y eterno,
nosotros somos viles pecadores mortales. Mientras que Jesús debería de estar en su trono celestial, vino para ser humillado y maltratado por nosotros. Mientras que nosotros deberíamos pagar ante la sociedad y ante Dios por cada uno de nuestros pecados, fue Jesús quien vino a pagar y a morir por cada uno de ellos. Ahora te voy a hacer una pregunta más, y en cierta medida irónica. ¿De qué otra manera Dios podría demostrarnos su inmenso deseo para que nos reconciliemos con Él? Toda la Escritura nos muestra que el deseo más grande de Dios no es acabar y exterminar con los pecadores, sino que los pecadores nos arrepintamos del pecado, nos reconciliemos con Él y seamos salvos. El deseo de Dios no es que tú seas su enemigo, que tú seas su oponente, que tú seas su contradictor, que tú estés bajo su ira, bajo su juicio. No, todo lo contrario. El Señor ha facilitado todo por medio de Cristo. Él es tu amigo, es tu hermano mayor, es tu luz, es tu consejero, es tu fortaleza, es tu Señor y es tu Salvador. Así que, apreciado hermano y amigo, no sé en qué posición estés con Dios en este momento, pero te ruego en el nombre de Jesucristo que te reconcilies con Él. Y también seas un buen embajador del reino para reconciliar a otros también con su amado Señor y Salvador. Espero, mi amado hermano, que la palabra del Señor te lleve a la reflexión. ¿Qué estás haciendo con tu vida? No lo pienses más. Reconcíliate con Dios. Comparte este mensaje, hermano. Te espero mañana.